Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta su última clase de su materia ética profesional. Es un gusto haber compartido con ustedes una serie de charlas, una serie de pláticas, una serie de clases, las cuales pues nos sirvieron para sensibilizar hasta dónde el profesionista de hoy por hoy tiene que estar mejorando en todos sus aspectos. Tanto en la personalidad, tanto en su profesionalismo, tanto manejando temas como lo vimos al principio. No sé si recuerden cuando abordamos el tema de la ética, cuando hablamos el tema de la moral. Iniciamos hablando de lo que fue la filosofía como ciencia auxiliar, así como también estuvimos hablando de lo que era la deontología, teleología, axiología, el estudio de los valores, la deontología, el deber ser de un profesionista. Todo esto, jóvenes, nos llevó a ir tratando temas. No sé si ustedes recuerden, abordamos lo que fue las corrientes filosóficas de la ética. Abordamos a Platón, a Sócrates, los cuales pues nos transmitieron conocimientos, los cuales hoy por hoy no han pasado, como comúnmente decimos, de moda. Son conocimientos que aún los tenemos muy presentes. Seguimos abordando los temas de la ética profesional hasta llegar a unos temas que fueron para mí muy significativos. No sé si recuerden cuando hablamos del servidor público como tal. Sabemos que en la actualidad está muy deteriorado el concepto de servidor público. El sistema se nos ha venido encima. El Estado no ha sabido cómo manejar este tipo de situaciones, ya que la corrupción, la política, arrastra muchas veces a los servidores públicos. Posteriormente, abordamos el tema de la ética profesional en el ámbito administrativo, hasta donde ese tema también es muy desgastado debido a poco compromiso que de repente existe entre los servidores públicos hacia la sociedad. Luego, abordamos el tema de la ética profesional en el ámbito legislativo. No sé si recuerden, en materia de criminología, en materia de derecho, qué importante es el legislar de una manera correcta, buscando siempre el bien jurídico tutelado de las personas, desde lo que es la vida hasta sus bienes personales. Entonces, reformar en materia de ley, reformar en materia de derecho, en materia de criminología, pues siempre va a ir en favor de la víctima. Luego abordamos un tema que también, desde el punto de vista de su servidor, fue muy significativo, lo que fue la ética profesional en el ámbito del criminólogo. Ahí volvemos a tocar un poco más de lo que fue o es la deontología, el deber ser del profesionista, sobre todo ese compromiso y ese secreto profesional que nos obliga a todos los profesionistas hoy por hoy. Y no está por de menos el tema de la semana pasada, lo que son los problemas ético-sociales. Fíjense hasta dónde, jóvenes, yo considero que la ética profesional nos debe de llevar a crear una personalidad muy significativa en cada uno de ustedes, ya que hoy por hoy se necesitan profesionistas verdaderamente comprometidos, pero que no los arrastre el sistema, que de cierta manera la presión de los compañeros, el estrés, el trabajo, lleve a tomar decisiones que no sean las correctas. Valoren sus trabajos, valoren el esfuerzo que les ha tocado para llegar a este lugar donde ustedes están. Y sobre todo, no lo olviden, la ética y la moral siempre van a ir de la mano. Las normas, las obligaciones y sobre todo, creo yo que el profesionista está obligado a responder de una mejor manera. Bien, vamos a iniciar esta última
clase de su materia ética profesional, hablando aún esta segunda parte de los problemas éticos sociales. No sé si estuvieron revisando, verificando, checando el tema que yo les dejé de tarea, que fue abordar lo que es la eutanasia. Si ustedes verificaron, la eutanasia viene de dos partes muy importantes. Eu significa bien o bueno, thanatos, muerte, bien o buena muerte. ¿Por qué es considerado la eutanasia como un problema ético-social y que lleva de la mano a criminólogos, lleva de la mano a abogados, lleva de la mano hasta la psicología como una ciencia auxiliar? El criterio siempre va a ser muy adverso, muy diferente. Aquí se van a mezclar normas sociales, normas religiosas, las familias y sobre todo el cariño, el afecto que le puedan tener a alguna persona o a un ser querido muy de cerca. Pero bueno, primeramente tenemos que entender el significado de la eutanasia para poderlo ver desde el punto de vista de la ética, de la moral. La eutanasia es considerada como el acto de acabar con la vida de una persona, ya sea por motivos compasivos o porque ya tiene una enfermedad terminal o cuando su sufrimiento sea insoportable. Fíjense que me retorno a la materia, una de las que me encanta mucho impartir, que es derechos humanos. Hay un tema que se llama dimensión personal de los derechos humanos. Ahí abordamos todos los derechos que vienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí viene, en el artículo número 3 de la Declaración, el derecho a la vida. Un derecho que es inherente, un derecho que nos pertenece simplemente por el hecho de ser persona. ¿Qué relación tiene esto que estoy hablando con el tema de problemas éticos sociales? Para algunas personas pudiera ser la eutanasia un miedo de evitar o cortar ese sufrimiento del ser querido. Pero ¿hasta dónde, si puede existir un familiar muy cercano o alguna persona muy significativa e importante que diga, yo no quiero que se dé de esa manera, basta para que el proceso no se siga? A lo que quiero llegar, que la eutanasia pues se va a ver desde diferentes puntos de vista y sobre todo al final de cuentas el que toma la decisión es el familiar más cercano. Bueno, sigamos hablando. La eutanasia es permitir que una persona muera naturalmente, pero inaceptable hacer cualquier cosa que acelere el proceso o causa de muerte. Fíjense, jóvenes, hace algunos días estaba viendo un foro relacionado a la eutanasia en un programa televisivo donde el periodista entrevista a un miembro de una iglesia y también entrevista a un médico, un doctor en el área de ginecología. El periodista los abordaba desde el punto de vista de que ellos qué opinaban acerca de si la eutanasia era considerada como legal. Obvio, el médico fue el primero en abordar el tema y dice, y fueron palabras textuales y muy significativas porque de repente me llevó a la idea de que de cierta manera pues es uno de los que tiene razón. Él comenta de la eutanasia que las personas tienen derecho a morir dignamente. Y dignamente significa no tener dolor, no tener sufrimiento. Mas, sin embargo, la ley dice que como médico, él tiene la obligación de preservar la vida. Pero hasta dónde los familiares verdaderamente quieren que esa persona que sufrió un accidente en el cual pues ya no está consciente o de repente sus órganos están colapsando, piden morir de una forma dignamente.
Por el otro lado, el sacerdote hablaba pues de la eutanasia y decía, indudablemente todas las personas nos vamos a morir, mas sin embargo, ¿qué calidad de vida le vas a dar a esa persona si pudiéramos decir despertó de un coma? Sabemos que sufrió una lesión muy grave porque tuvo un accidente, no sé, chocó en su automóvil, cayó de 2 pisos, sufrió de diabetes, muchas enfermedades que los puede llevar a una silla de ruedas o a una parálisis total. El sacerdote lo abordaba desde ese punto de vista. Hay que buscar la felicidad del hombre. Y la felicidad del hombre va en lo que muchas veces al final de eso él desea. Entonces a mí me llama mucho la atención. Yo puedo decir que, bueno, la eutanasia es aceptada en algunos países, en algunas ciudades, mas sin embargo en nuestra cultura aún no es muy aceptada porque muchas veces se tocan fibras muy delgadas y me refiero a la familia. Mas sin embargo, moralmente, una persona puede ser tan responsable también de una omisión. Yo he conocido muchos casos donde, por ejemplo, el que se me viene a la mente, una persona que cayó de 2 pisos trabajando, pintando. Recuerdo muy bien que tocó con su cuerpo uno de los cables, cae al piso y el señor queda en coma. Médicamente no le daban muchas esperanzas. El señor tenía fracturada su columna, las cervicales y pues algunos de los huesos muy importantes de su cuerpo. Mas sin embargo, pues aquí entra esa parte de los familiares de el dejarlo, pues el señor ya estaba con un tubo respirando nada más sus pulmones, no les daban muchas esperanzas. Mas sin embargo, pues entra esa parte donde el afecto, el amor, el cariño no los deja ver más allá. La familia al final determinó que lo iban a dejar varios días para ver qué resultado tenía o qué evolución tenía. Aquí el hecho es de que esta persona, después de varios días, despierta de su coma. La persona, obvio, no podía hablar, solamente movía los ojos, un poco los dedos, mas sin embargo, los familiares fue su decisión esperar. Habrá personas que médicamente pueden, no sé, a lo mejor morir en 24 horas, 3 días, no sé. Todo eso depende médicamente de la fuerza y los daños que tuvo el cuerpo. Mas sin embargo, volvemos a lo que comentaba el doctor y el ginecólogo. El ser humano siempre debe de buscar morir dignamente. En el tema de la eutanasia, evitar el sufrimiento. Yo ahorita me crucé a un familiar la otra vez y le pregunté qué había sucedido con su papá. Y me dijo pues que ya llevaba varios meses en recuperación, más no le daban muchas esperanzas. Iba a quedar en una silla de ruedas. Para una persona que todo el tiempo trabajó en labores de empleado, en carpintería, en albañilería, en cualquier trabajo que le saliera, pues dejarlo ya sentado en una silla de ruedas o dejarlo con varios instrumentos médicos a su cuerpo, no va a ser una vida digna. Entonces, este tema de la eutanasia se convierte en un problema ético-social por la razón de que cada quien lo va a ver desde un punto de vista diferente. Mas, sin embargo, yo quisiera abordar unas consideraciones en relación a la ética. Fíjense bien, el hablar de la eutanasia, desde el punto de vista de la autonomía, es considerada como el derecho que tiene una persona para elegir el momento y la forma propia de su muerte. Quiero pensar que hoy en la actualidad
Puede haber alguien que haga un testamento donde diga, yo tengo esta enfermedad y si me llega a pasar algo, este es mi deseo, morir. O alguien en algún accidente que tenga, no sé, por las labores propias de su empleo. Se me ocurre ahorita un piloto, una fuerza aérea, o sabemos que todos corremos peligro, pero siempre va a haber alguien que sea más vulnerable. Y habrá personas que elijan cómo morir. Mas, sin embargo, hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la no maleficencia. Dice, los actos de suicidio y muerte misericordiosos hacen claramente un daño físico, porque implican la terminación intencional de una vida. Ahí veo que hay una diferencia muy palpable entre la eutanasia y un suicidio. Si se fijan, jóvenes, qué tan importante es que todo esto se convierte también en un problema para la criminología. Recuerden, la criminología es el estudio tratado del delincuente, la pena, la reinserción, ¿sí? La naturaleza, el por qué. Y aquí tenemos algo que tiene que ver muy significativo con ellos, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde creo yo que esto, pues, resulta muy importante e interesante? Fíjense qué importante también manejar este tema de la eutanasia. Por ejemplo, en situaciones de pacientes terminales. Creo yo que la autonomía debe de tener prioridad sobre la beneficencia. Pero fíjense, jóvenes, que aquí se mezclan, yo no lo dejo de ver con conocimiento de causa y con lo que me ha tocado ver. Hace un tiempo estuve yo comisionado en las áreas del Hospital Civil donde están ahorita actualmente las personas que están bajo una sentencia y por X enfermedad van a parar al Hospital Civil. Me tocó ver muchas veces personas enfermas de cáncer, me tocó ver pacientes con VIH, pacientes enfermos de hipertensión, de diabetes, donde poco a poco la enfermedad los iba consumiendo. Y yo los escuchaba que hablaban de que yo los escuchaba decir, pues es que es mejor morir, no tiene caso estar así. Mas, sin embargo, se convierte todo esto en un problema de la ética, porque se toman decisiones donde a veces creo que se pudiera hacer mucho más. Es donde podría entrar de cierta manera la psicología en ayuda de todo esto. Entonces creo yo, jóvenes, que es muy importante esa responsabilidad, porque esa responsabilidad nos va a dar libertad. Y sobre todo, pues, el término conciencia. Habrá quien me diga, es que ¿dónde está la conciencia? No la veo, no la puedo tocar, no puedo saber. Sí, claro, pero es algo que es inherente a ustedes, no lo pueden ver. Mas, sin embargo, siempre ahí va a estar. Fíjense, me gustaría que observaran detenidamente esta imagen, véanla de diferentes ángulos. Y me llamó mucho la atención porque aquí puedo identificar dos perspectivas de personas. Fíjense, para una persona dice que son 4, pero la otra persona dice que son 3 barras, 3 cubos, 3 rectángulos, 4. Obsérvenlo desde varios ángulos y ustedes formen su propio criterio. Y así es determinantemente lo que podemos considerar como este fenómeno que estamos hablando en este momento. Cada quien va a tener su perspectiva, cada quien lo va a ver de diferente manera. Al final de cuentas, pues cada quien toma sus propias decisiones. Es por eso que se convierte en un tema donde, pues precisamente es un problema, pero muchas veces de percepción. ¿Sí? Bueno, por último, tenemos que hablar de algo que también va muy relacionado con la criminología, el derecho, la psicología, el tema del aborto. Sabemos que el Estado ha generado muchas estrategias para poder ayudar a mamás solteras, a jóvenes que
de repente tienen un embarazo no deseado y pues muchas veces desean recurrir a la puerta fácil, que es el aborto. Mas sin embargo, pues todo esto tiene demasiados riesgos. ¿Y hasta dónde? Pues esto es un problema de la criminología, porque estamos hablando de un homicidio. Acuérdense que está quitándole la vida también a un ser humano. Mas sin embargo, pues aquí entra el derecho y entra la ética. El hablar del tema del aborto como un problema ético-social, habrá personas que crean que es lo correcto, habrá personas que digan no, o habrá personas que también se opongan y de una manera de objeción me digan, eso lo decido yo. Creo yo, jóvenes, que por ejemplo, a través de el Instituto de la Mujer, que fue creado con el hoy gobernador occiso Aristóteles Sandoval, fue una estrategia muy bien dirigida, ya que aquí precisamente se atienden todo este tipo de problemas que llegan a tener mujeres en todas las edades. Recuerdo yo la última vez que lo visité, mujeres ministerios públicos, tienen un juzgado, tienen guardería, la mayor parte de las personas que atienden son mujeres y eso de cierta manera las hace sentir más cómodas. Pero más sin embargo, ¿qué sucede con las personas que no tienen esta información? ¿A dónde van a parar? A tomar decisiones que muchas veces las va a llevar hasta el perder su vida. Bueno, vamos a definir primeramente qué es el aborto. El aborto es considerada como la interrupción del embarazo en cualquier época de la gestación, antes de que el feto llegue a su término. Palabras más, palabras menos, interrumpen la vida de un ser humano en desarrollo, desde el vientre de mamá. Si le empezamos a dar un punto de vista de la ética, vamos a caer nuevamente a eso de que está bien, está mal, es lo correcto, lo incorrecto, es que así me enseñaron, es que la familia, es que la religión. ¿Qué decíamos al principio? ¿Qué piensa mucha gente? Eso lo decido yo. Al final de cuentas, estamos hablando de un homicidio. No lo considero culposo, lo considero doloso, porque muchas de las ocasiones las personas tienen el conocimiento de todas las consecuencias que se pueden dar. Mas, sin embargo, la ética lo busca ver desde el punto de vista de la parte de la moral y no de la ética. No sé si recuerden, hablar de la moral es hablar de reglas, es hablar de normas. El incremento de la legalización en todo el mundo también es algo muy importante. Por lo pronto, hasta donde tengo yo conocimiento, el aborto es ilegal en México. Mas, sin embargo, pues se siguen dando. Qué tristeza. Entonces, por lo tanto, la ética y lo legal, pues siempre va a ser así como que un polo opuesto de otro, cuando muchas veces para algunas personas es preferible el aborto. Creo, jóvenes, que ante todo este tipo de problemas éticos sociales, los criminólogos en apoyo o en coordinación con otras ciencias auxiliares se deben de crear equipos interdisciplinarios. Creo yo que hay bastante desinformación. Creo yo, por ejemplo, terceros de secundarias, preparatorias, ya ahorita con el volver nuevamente a clases, pues ya volvemos y al volver también vuelven los problemas y el ciclo de vida pues sigue caminando. Mas sin embargo, pues los problemas no desaparecen. Creo yo, jóvenes, que una decisión en materia de ética permite tomar en cuenta todas las implicaciones que puede tener una persona a corto, mediano y largo plazo. Considero yo que desde el punto de vista de la ética, esto implica responsabilidades, por lo menos en los 40 próximos años. Tienen que trabajar mucho en materia de psicología, tienen que trabajar mucho en relación a esa culpa que a lo mejor puede sentir alguien por haber abortado a una persona, un ser concebido, que de cierta manera lo correcto es por amor.
Mas, sin embargo, me llama la atención ese apartado, que 20 años de nuestra responsabilidad y los demás de acompañamiento durante la vida. Fíjense que los seres humanos somos totalmente diferentes. Habrá quien piense que para algunas personas eso sí es correcto, pero habrá quien diga, es que eso no es lo correcto. Hasta dónde todo esto puede llevar a complicaciones hasta en la salud. Yo considero, jóvenes, que la vida es el primero de los derechos de la persona, por lo que si éste es violado, se ignora el precepto de ser inherente. Vuelvo a retomar la materia de derechos humanos. Yo considero que si no existe la vida, sería absurdo que existieran los demás derechos humanos. Jóvenes, su materia de ética profesional nos debe de llevar a la conclusión de que cada uno de ustedes tiene que forjarse una personalidad. Esa personalidad que los debe de llevar a la deontología, que es el deber ser de un profesionista y el compromiso. Cierto que no somos médicos, pero cierto que somos criminólogos, criminalistas. El proteger los indicios, las evidencias, el manejar una intervención en crisis, manejar prevención del delito y otras muchas áreas que ustedes conocen, tiene la categoría jurídica tan importante como las demás ciencias. Entonces, si no existe la vida, pues no tendría caso que existieran los demás derechos humanos, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos hablando, jóvenes, tiene variables donde hay ciertos momentos donde, por ejemplo, debe de aplicar el conocimiento, debe de aplicar una parte donde de repente, debido a las situaciones, no se tiene completo, que es la lucidez, la advertencia y ese libre albedrío que llamamos la voluntariedad y la libertad. Creo que el Estado tiene que seguir trabajando bastante, tiene que seguir dando la oportunidad para que jóvenes empleen nuevas políticas criminales, nuevas políticas sociales, políticas médicas, para que esto no se nos vaya de cabeza. Y creo yo que la ignorancia invencible, el miedo y la coacción no nos va a llevar a algo que verdaderamente quisiéramos esperar. Yo siempre le digo a las personas, pues no pierdan tiempo, busquen información, sí, trátenlo de una manera que no afecte a los demás y a ti mismo. Bueno, continuamos. Ya para cerrar este tema, creo que es muy importante hablar de la donación de órganos. Fíjense que México aún no está preparado del todo en la sociedad para tener una cultura de la donación de órganos. Y nos vuelve así como que a llegar esa parte moral, esa parte ética, normas sociales, normas religiosas, donde entiendo pues de que el afecto, el cariño, el amor hacia un familiar o una persona muy cercana, pues no nos permita desprendernos de a lo mejor ese derecho que él lo quiso, porque mucha gente pone en su licencia de conducir, sí, donador de órganos. Mas sin embargo, pues es muy difícil para la familia aceptarlo de esa manera. Bueno, en relación a la donación de órganos, yo considero que un punto muy fuerte hablar de este tema como un problema ético-social tiene que ver mucho con la educación, ya que es dada desde los padres en el hogar. Me queda muy claro que la educación no se da solo en la escuela, se da en casa, también se da en el sentido de responsabilidad en el trabajo. Creo que todo es compartido. Y en materia de donación de órganos, yo creo que la escuela solo es un complemento. El Estado pone esa otra parte. Por ejemplo, no sé si conozcan, el área de donación de órganos está en el Hospital Civil. Recuerdo que hace algunos años me tocó tener una pequeña charla con el doctor Raimundo, que en ese entonces, no sé si ahorita todavía sea, el director general del área de donación de órganos. Y pues habla mucho acerca de promover, publicitar, garantizar esa función que tiene el Estado de que esto no se haga un negocio donde las personas puedan comercializar
esto que es tan preciado, la vida de muchas personas. Yo considero que en este tema, la educación recibida muchas de las veces en materia de criminología, en delincuente, sensibilizarlo más que nada como persona. A mí desafortunadamente me ha tocado vivir situaciones donde, no sé, en un asalto, en un robo, en irse dando a la huida con un vehículo con reporte de robo, se voltean las personas, mueren, y de cierta manera pues habían robado, ultrajado un vehículo o X, y las personas mueren la vida. Y hasta dónde pues la donación de órganos pues no lo debemos de ver desde una sola óptica, sino que como una cultura general. Por lo tanto, creo yo hasta dónde la criminalidad aumenta, y este problema ético-social de la donación de órganos es un problema que nos debería y nos debe de incumbir a todos. Muchachos, creo que estos temas nos van a ayudar a reflexionar un poquito, a tomar posturas que de repente sean inteligentes, y sobre todo, si a alguno de ustedes les toca estar en un área donde podamos ser multiplicadores, recuerden que la criminología pues es netamente interdisciplinaria, y el criminólogo se puede desarrollar en muchos ámbitos. Aquí lo importante es que te guste, que estés contento con lo que haces, y sobre todo, que no dejes de tener de la mano la ética y la moral. Recuerden lo que hablaba el doctor Miguel Carbonell acerca de la axiología. Todos los seres humanos necesitamos vivir con los valores. Y no quiere decir que hoy, por hoy, año 2022, los valores han desaparecido. Ahí están. Siempre van a estar con nosotros. No los podemos cortar, no los podemos separar, porque forman parte de nuestra esencia jurídica. Yo los invito, jóvenes, a que recapitulemos todos los temas que abordamos durante esta materia, y sobre todo, que cada uno de ustedes vaya formando sus propias conclusiones. Y al final de cuentas, cada uno de ustedes tendrá su propia personalidad, y cada uno de ustedes tomará las mejores decisiones. Seamos multiplicadores, y sobre todo, recuerden, el conocimiento es el poder, pero cuando se aplica, verdaderamente el poder es cuando lo vamos a llevar a cabo. Muchachos, muchas gracias por su atención. Es un gusto haber trabajado con ustedes, y pues con esto doy yo ya por terminado la materia. ¿Sale? Bueno, antes de retirarme, les comento, como se los hice mención en la materia de seguridad pública, voy a dejar una última tarea. Voy a dejar una última tarea donde les voy a dar esta semana, por cruzarse jueves, viernes, sábado santo, voy a habilitar esta tarea hasta el domingo a las 10 de la noche. La tarea va a consistir en realizar un mapa conceptual en general de los problemas éticos sociales. Vamos a cerrar todo esto, pero va a ser de la siguiente manera. Fíjense bien, no sé si recuerdan una actividad que realizamos donde le poníamos en la parte de arriba lo positivo, lo negativo y lo interesante. De hecho, esto lo hicimos este sábado pasado. De hecho, los que no están conmigo ahorita actualmente en la materia, lo hicimos anteriormente en seguridad pública. Vamos a ponerle como título problema éticos sociales. Vamos a dividir el cuaderno en 3 partes, o la tabla de Excel, o en un documento de Word, y vamos a poner una franja. Lo positivo, lo negativo y lo interesante. Vamos a hacer 3 columnas y vamos a escribir como mínimo 3 conceptos de cada uno. Por ejemplo,
Si nuestro tema se llama problemas éticos sociales, ¿qué encontramos de positivo? Desde mi punto de vista, número 1, yo me voy al tema del suicidio. Yo me voy al tema de la eutanasia. Yo encuentro como positivo que verdaderamente las personas deben de morir dignamente. Punto número 2, lo negativo. ¿Qué sería para mí lo negativo? Hace falta mucha información, hace falta mucho conocimiento para que las personas tengan la suficiente información y sobre todo que exista alguien que tenga el temple para tomar decisiones. Y siguiente columna, lo interesante. Yo considero como interesante que hoy por hoy existen instituciones como Ciudad Niñez, el Instituto de la Mujer, Fiscalías de Menores, el Consejo Estatal contra las Adicciones, donde pueden ayudar a las personas. Entonces, así como se los comenté, ustedes van a poner como mínimo 3 comentarios de cada uno, máximo 5. Esa sería la tarea para la próxima semana. Más que tarea, vamos a hacer esa actividad para cerrar de la manera correcta. Muchachos, es un gusto haber trabajado con ustedes. Yo soy Víctor, yo soy Manuel y nos veremos hasta la próxima. Que tengan un excelente descanso y nos vemos en el examen final. Ya les daré yo los avisos correspondientes, la fecha y la hora en la cual lo vamos a llevar a cabo. Muchas gracias y hasta la próxima, jóvenes.